por la gentileza de invitarnos para exponer los alcances del informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU de fecha 24 de marzo del 2023. Este informe, que es producto de las actividades de este organismo de las Naciones Unidas, es parte de un informe periódico y producto de una 137 sesión. Los que van a transmitir de repente se pueden acomodar acá, que van a tener más espacio, si van a transmitir o filmar. Bien, entonces se dio la 137 sesión del 23 de febrero al 7 de marzo del 2023. Se dio una serie de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y dio como producto este informe. En esas sesiones se iba a tratar de la situación de diversos países, entre ellos la del Perú, sobre la base de un informe que contenía recomendaciones del 2017, es decir, en 2017 sobre el Perú se emitió un informe así similar, pero con recomendaciones sobre hechos hasta ese momento, sobre la implementación de las políticas de protección, de denuncias con respecto a agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, sobre las reparaciones a las víctimas de la represión estatal durante el periodo de la denominada guerra contra el terrorismo. Entonces habían varios problemas en los cuales el Estado venía siendo observado, y eso se iba a tratar en esta sesión, pero a partir del 7 de diciembre del año pasado, nosotros sabemos que han surgido unos hechos que no estaban previstos, ¿no es cierto? Entonces el reto era que en esa sesión se pudieran introducir estos nuevos hechos. Es decir, que el comité y sus expertos pudieran tratar también estos hechos emergentes y de emergencia humanitaria desde nuestro punto de vista. Y entonces, bueno, como parte de la estrategia de defensa del presidente Pedro Castillo Terrones, estaba previsto el poder llegar a esta sesión del Comité de Derechos Humanos, y para eso se elaboraron informes y también se hizo extensivo a determinados sectores por el tiempo escaso. Se elaboró pues los informes que el tiempo alcanzó, ¿no? Sobre el caso de, por ejemplo, las detenciones que tuvieron en Ayacucho, el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el caso de ejecuciones extrajudiciales, aunque no con los elementos tal vez completos. Y claro, el caso del presidente Pedro Castillo sí, la documentación era pública y la teníamos al alcance. Y bueno, el tema es que para nosotros era un reto poder llegar a esta sesión en Ginebra. También hay una manera virtual de poder asistir, ¿no? Pero creímos, y es una realidad, que es mejor ir presencialmente a las sesiones. Entonces es por eso que acudimos a Ginebra. Se me delegó esa tarea que asumimos, y bueno, el Comité por la Libertad de Pedro Castillo Terrones, gracias al apoyo de las bases, de muchos colectivos, de muchos compañeros, lograron cubrir la logística, el pago de los pasajes aéreos, etcétera, y con el apoyo de los hermanos residentes allá,
el alojamiento, etc. Entonces, esta es la labor que se cumplió, y producto de ello tenemos el informe. Entonces, en el contexto de esas sesiones se transmitieron algunos retazos, algunos fragmentos a manera de videos, ¿no? Donde vimos expertos interpelando a los del gobierno, les preguntaban, ¿no? Un portugués que decía fiscal general, un juez español, un director de la UNICEF que es puertorriqueño. Y bueno, eso fue parte de todo ese trabajo, y también mi persona, ¿no? Bueno, apareció unos minutos ahí planteando como un resumen del caso del presidente Castillo. Y bueno, tiene que ver directamente con eso. Finalmente salió el informe con las recomendaciones. Ahora, tenemos que tener algunas nociones preliminares, porque, digamos, acá, dentro del territorio nacional, doctor Wilfredo Robles, llevamos procesos con las leyes en la reunión de Ginebra, donde él estuvo como Entonces, representante. por ejemplo, en un proceso penal donde nosotros denunciemos, por ejemplo, al gobierno de facto y a los efectivos militares o policiales que han causado la muerte de nuestros hermanos, tendremos que acudir a una fiscalía, ¿no? Esa fiscalía acudirá pues a un juzgado del Poder Judicial, y nos basaremos pues en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, ¿no? O si nos denuncian ellos calumniosamente, fraudulentamente, como lo hacen con los compañeros de quien está en San Marcos, que dicen que estaban cometiendo delitos de usurpación. Igual usan los códigos internos, ¿no? O a veces nos denuncian por disturbios, por violencia contra la autoridad, ¿no? Entonces se utilizan las normas internas, ¿no? O si, por ejemplo, interponemos un habeas corpus por detenidos o por la detención arbitraria del presidente Pedro Castillo, por ejemplo, entonces será pues con la Constitución Política, el Código Procesal Constitucional, ¿no? Acá no rige, ¿no?, el Código Penal, el Código Procesal Penal, no podría reclamar con esas normas. Entonces, a estos organismos vamos por una norma que son los derechos humanos. Entonces, ya aquí no hablamos de derecho penal, derecho constitucional. ¿Qué son los derechos humanos? Son prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana. Entonces, se sostiene que los derechos humanos siempre existieron, pero el tema es que no fueron plenamente reconocidos, ¿no? La humanidad tuvo que luchar durante miles de años, por ejemplo, para superar un modo de producción que era la esclavitud, ¿no?, donde un sector era propietario de seres humanos a los cuales hacía trabajar, a los cuales no los tenía como una propiedad. Y bueno, pues se fue avanzando, luego vino la feudalidad, ¿no? Y finalmente ese modelo feudal va a ser revocado cuando vienen las revoluciones burguesas, y una de ellas pues la Revolución Francesa, que por excelencia da el origen, da el inicio a los derechos humanos, a esa tendencia, a esa corriente. Entonces, están sustentadas en la dignidad humana, son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, ¿no?, idioma, nacionalidad, domicilio, condición, edad, condición pues laboral, profesionales. Es inherente a todos, no se puede hacer distingo, son inalienables, es decir, que no se pueden derogar, no se pueden abrogar.
Por ejemplo, acá la derecha ha querido o pretende abrogar ya un derecho humano que es la participación política y por excelencia el reconocimiento del poder constituyente, ¿no? Y ellos han llegado a la bestialidad de querer plantear un proyecto para prohibir las asambleas constituyentes, ¿no? O sea, a ese punto, es decir, nos han querido hacer retroceder a antes de 1789 en Francia, cuando se produjo la Revolución Francesa. Entonces, estos derechos humanos han tenido una serie de etapas de reconocimiento. La primera etapa, o primera generación, le llaman. Hay hasta 3 generaciones de derechos humanos, ¿no? Algunos hablan de una cuarta, de una quinta, pero lo que nos interesa básicamente son pues las 3 primeras. La primera generación tiene que ver con la Revolución Francesa 1789. En 1789, con la Revolución Francesa, se reconoce, hay el reconocimiento de los derechos del hombre y el ciudadano. Y ahí se comienza a reconocer que cada persona nace libres, iguales ante la ley, ¿no? Entonces comienza ese reconocimiento. Miren, ha tenido que suceder algo muy fuerte, ¿no? Una revolución, donde se guillotinó al representante del poder absoluto, al rey Luis XVI, ¿no? Y que incluso para no reconocerle esos títulos de nobleza, en su sentencia dice se condena a la pena capital al ciudadano Luis Capeto. Entonces, fue porque había una clase dominante que no permitía que la burguesía y otros sectores tuvieran derechos. Entonces ahí empiezan los derechos civiles y políticos, el derecho al sufragio. Pero al inicio este derecho al sufragio era restringido. Decían solo para los que pagan determinada cantidad de impuestos. Es decir, los burgueses tenían pues sus negocios, sus fábricas, y ellos sí tenían para pagar impuestos, ¿no? Entonces decía el voto para nosotros, ¿no? El proletario, el pobre, el que no tenía propiedades, no pagaba impuestos, no vas a votar. Pero ya empieza algo, ya al menos algo. Ahí, por ejemplo, se consagra la libertad individual, etc. Luego viene la segunda generación. La segunda generación viene después de la Primera Guerra Mundial, 1917, Doctor Pedro 1918. Robles, abogado del presidente Pedro Castillo Terrones. Claro, en esta primera da lugar, por ejemplo, sobre su viaje a Ginebra, partiendo del contexto no solo la Declaración de histórico. los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino empiezan a darse constituciones. En los países ya dicen, no, ya no puede ser pues que acá se establezca todo en base a la voluntad del monarca o de su familia, ¿no? Y acá después de la Primera Guerra Mundial, otro hecho muy violento, muy terrible, se va a dar una segunda generación que tiene que ver con derechos económicos y sociales. Entonces se da, por ejemplo, la Constitución de Weimar en Alemania, ¿no? Se da la Constitución de Querétaro en México, ¿no? En esa tierra desde donde nos apoya nuestro hermano presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se da, y claro, había ocurrido la Primera Guerra Mundial, pero también había ocurrido en esas tierras la Revolución Agrarista.
Pancho informe Villa, del doctor Wilfredo Robles en su viaje a Ginebra para ver el caso del presidente Pedro Castillo. En estos momentos se está haciendo un recuento histórico de la defensa de los derechos humanos a lo largo de la historia. Luego cerrará explicando el caso del presidente Pedro Castillo. Que regalaban su petróleo a Estados Unidos, le regalaban los pozos petroleros, mientras ellos pues regentaban la tierra, grandes extensiones de tierra, ¿no? Y una gran valentía, un gran heroísmo del pueblo mexicano. Y en Alemania también, pues Alemania va a ser la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial. Y se produce ahí también un levantamiento de obreros, ¿no? Los obreros alemanes se levantan. Dicen estos capitalistas, imperialistas, nos meten a una guerra, ¿no? Y miren lo que han traído, y entonces viene la caída del Kaiser Guillermo I de Alemania. Cae el Kaiser, y entonces los obreros hacen una insurrección en Berlín, y están a punto de tomar el poder. Pero hay un sector, ¿no? Un sector que dice, no, los obreros son muy radicales, muy rojos. Seamos moderados, los llamados socialdemócratas. ¿No? Acá hay muchas críticas, muchos críticos, dicen, no, compañeros dicen, no paso, ¿no? Algo así era esta gente, y esta gente se termina aliando si bien el Kaiser huye de Alemania, pero los militares eran pues de la nobleza, eran los duques, los condes, los marqueses, ¿no? Las familias pues aristocráticas, y entonces dice, vengan moderados, vamos a ponernos de acuerdo, y todos esos obreros agitadores vamos a cortarles la cabeza. Hicieron una matanza y acabaron con ellos, ¿no? Y bueno, entonces para calmar la cosa, dijeron, bueno, ya no importa, llamemos a una asamblea constituyente. Bueno, mataron a todos los líderes más consecuentes, y de todas maneras, como no lograron disolver completamente a los obreros, participaron. Entonces, tanto en lo de México como en lo de Alemania, se va a reconocer, por ejemplo, la jornada laboral. Por primera vez se reconoce el seguro social. O sea, que el empleador también tiene que ver por asegurar tu salud, porque te hace trabajar, y cuando te enfermaste, no le importaba, ¿no? Entonces, se comienza a ver temas de el derecho a la educación. Entonces, se van a dar reconocimiento de estos derechos económicos y sociales. Y en la tercera viene de 1948 en adelante. Ahí que viene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces, como tanto en la segunda y en la tercera también hay una situación. Cuando se da la segunda generación, se da un contexto en que en Rusia triunfa una revolución, ¿no? Y esa revolución dice, pues bueno, las minas, las tierras, todo pertenecen al Estado socialista, acá no me vas a venir porque que el inversor pues va a llevarse las cosas como quiere, ¿no? Salarios, comienza a primar el trabajador como el sujeto de derechos. Y entonces, un poco que en el lado capitalista también se tenía que dar para compensar y que la gente no le resulte atractivo el otro lado, ¿no? Y acá, en la tercera generación, viene después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, recordemos que si bien toda la propaganda de haber ganado la Segunda Guerra Mundial la hizo Estados Unidos, como si ellos hubieran sido los principales protagonistas, sin embargo en su país no ocurrió ninguna batalla ni combate, y los que dieron el mayor sacrificio fueron los de la Unión Soviética. Entonces también se comienza a hablar de un estado de bienestar. Se comienza a hablar del estado de bienestar, de que el Estado se preocupe
por la salud, de afianzar la democracia, de afianzar la participación de las personas, de que puedan votar, el referéndum, ¿no? El referéndum que ahora nos dicen que ya es, uy, es algo terrible, es terrorismo, dicen ahora estos señores que no quieren retroceder al feudalismo. Entonces, en ese contexto de la tercera generación, se da por la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial establecen un organismo mundial, el más grande hasta hoy, donde plantean que los estados se van a asociar, se van a afiliar ahí para mantener la paz. Pero además evitar una nueva guerra, ¿no? Como la que había desatado pues el nazifascismo. Y entonces, el 24 de diciembre de 1945 se da la Conferencia de San Francisco, ¿no? Ya se habían lanzado, se habían finiquitado, digamos, la rendición de los estados del eje, de Alemania, Japón, etc. Y entonces ahí en la Conferencia de San Francisco, en Estados Unidos, se crean las Naciones Unidas, y la máxima instancia va a ser la Asamblea General, ¿no? Aunque después en la práctica se va a ver que el Consejo de Seguridad pesa muchas veces más que la Asamblea. Y bueno, pero tiene una serie de organismos, ¿no? Se van creando en el camino, porque se ve, y organismos, y también se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata de resumir los derechos humanos en 30 artículos. Eso se va a dar en la Conferencia de París del 10 de diciembre de 1948, ¿no? La Conferencia de San Francisco fue el 24 de octubre de 1945. En 30 artículos se trata de resumir. Se estableció una comisión para redactar esta declaración. Y bueno, sucede que no va a haber, se ve pues de que la declaración es sobre todo principista, general, y no hay algo específico de cómo hacerlo cumplir. Entonces se van a ir dando una serie de pactos, ¿no? Pacto de derechos económicos y sociales, pacto de derechos civiles y políticos, ¿no? Pacto de derechos de los niños, y así. Entonces, uno de los pactos que se va a dar es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo suscriben en 1966 6 países. El Perú no lo suscribe en ese momento, lo va a suscribir recién en 1978. Y se confirma en 1981, ¿no? Entonces, ahora, para velar por el cumplimiento de ese pacto de derechos civiles y políticos, se va a establecer un comité, pero ese comité no va a estar integrado por los estados, sino se va a seleccionar, los estados van a seleccionar cada cierto tiempo expertos independientes, ¿no? Entonces estos expertos independientes se van a encargar de hacer informes sobre cada país miembro, si hay incumplimiento, si hay descuido del pacto. Entonces periódicamente se van a reunir en Ginebra, en San Francisco, en Nueva York, al año 1 o 2 veces. Por eso esta vez ya se ha dado lo de Ginebra. Y es principalmente estos expertos independientes vigilan el cumplimiento del pacto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se puede resumir en que recoge de la Declaración Universal el derecho a la vida. Y vamos a ver que en realidad casi todo el pacto parece diseñado como para la situación que nosotros estamos viviendo. Derecho a la vida, y nosotros llevamos más de 70 ejecuciones extrajudiciales.
fuera de las tentativas de ejecución extrajudicial, ¿ah? Porque si me dispararon y no me lograron matar, pero eso ya es el grado de tentativa. O sea, ya intentaron, no les digo. Pero eso también se asume como un homicidio. Entonces, habrá que trabajar en hacer las cifras, ¿no? O sea, claro, son más de 70 ejecuciones extrajudiciales consumadas y son cientos. Habrá que tratar de establecer una cifra aproximada de ejecuciones extrajudiciales en grado de tentativa. Ya cuando hay pues un proyectil ha ingresado al cuerpo de un hermano, una hermana, ya hay un agente con el cual se le ha querido ocasionar la muerte. Ahora, también está la prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, lo que nos hacen todos los días y le hacen todos los días al presidente Castillo en Barbadillo, ¿no? Por ejemplo, cada vez que sale un Twitter dice, te vamos a abrir un proceso disciplinario y se te va a castigar. O sea, por una red social que está fuera del establecimiento penal, quieren disciplinarlo a él. Y por expresiones que no lesionan derechos de nadie. Porque para que algo sea configurado como delito o falta, tiene que haber lo que le llaman el bien jurídico protegido. Es decir, un derecho de alguien. La vida, el honor, el patrimonio, o un derecho difuso, la seguridad nacional. Entonces, saludos a los hermanos presidentes que están en la proceso disciplinario. Es un hecho no atribuible y es un hecho que incluso no inocuo para ofender a nadie. Y bueno, pues, y ya ni hablar, pues, ¿no? O sea, digamos, las detenciones en las cuales se les sube a los portatropas a los hermanos, ya se les pisan las manos, les patean, les tiran con varas, los tienen reducidos y los golpean, ¿no? Entonces, hay esa situación. Entonces, tenemos que ver el tema de acreditarlo. Prohibición de la esclavitud, seguridad personal. Pero acá nos meten la idea de que la seguridad personal tiene que ver con que no te roben tu celular, ¿no? Ese es el adoctrinamiento que dan todos los días en la televisión. Pero para la doctrina de los derechos humanos, para la doctrina del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la seguridad personal es esencialmente la protección contra el arresto y contra la detención arbitraria en cualquier circunstancia. Eso es básicamente. Después puede venir lo otro, ¿no? Equidad procesal ante la legislación y el debido proceso. Ahora, claro, el tema del arresto, mira, si al primer ciudadano de la nación lo arrestan, como les viene en gana, diciendo que está en flagrancia, pero él no está cometiendo ningún delito. Él simplemente lee una proclama como parte de la contienda política que hay con el Congreso y eso lo quieren calificar como delito. No hay manera, digamos, hay juristas, personas, no sé, parece que tienen una ranura en la espalda donde les ponen monedas y monedas para que hablen disparates, pero hasta ahora nadie nos ha podido sustentar de que esa lectura sea delito. Y es más, ¿no? El delito de rebelión, dicen, ¿no? Entonces, es más, la rebelión es un alzamiento armado, centralmente. Sin alzamiento armado no hay rebelión, no hay delito de rebelión. Y analógicamente, no puede haber golpe de Estado. No existe en el Código Penal delito de golpe de Estado, ¿no? Esa es una terminología de la ciencia política, de la historia, de la sociología política. Pero igual, para los sociólogos políticos, golpe de Estado, ¿qué cosa? Es un asalto violento del poder, con un arsenal suficiente. ¿Dónde está el arsenal de Pedro Castillo?
¿Dónde está? No sé cuál es, no, o sea, Aníbal Torres tenía una bazooka, una ensalada, ¿qué cosas tenían? Tenían nada, ¿no? Entonces, ellos están haciendo una narrativa que la repiten mañana, tarde y noche, pero es una dosis que les han recetado, una droga, ¿no? Que se la repiten ellos, y se terminan creyendo su propia mentira, ¿no? Los desenfadados dicen, pero Pedro Castillo es un golpista, no golpe de Estado, dicen, ¿no? Entonces dicen así, se enfurecen, ¿no? Pero ni siquiera se detienen a analizar si en su cerebro tienen alguna noción de lo que implica golpe de Estado, ¿no? Entonces, bien, entonces también, y en esta situación está pues la detención de Pedro Castillo también es arbitraria, se impone una prisión preventiva además de decir que la flagrancia se puede hacer porque el general Alfaro ordenó, deténganlo. Eso no es, solamente un juez penal puede ordenar una detención. El general Alfaro se pide, ¿no? No, por muy general que sea, no podía ordenar la detención de Pedro Castillo. No puede ordenar. La flagrancia es otra cosa, hermanos. La flagrancia es que el efectivo policial está en su ronda, puedes ver una persona corriendo y alguien dice, mi cartera, una señora, ya, pues hay un hecho que hay una apariencia de delito y el efectivo policial está percibiendo con sus sentidos, ¿no? Con la vista, con el oído, dice acá parece que hay un robo. Entonces va e interviene a la persona, ¿no? O cualquier otro hecho similar, ¿no es cierto? Entonces, no, de repente por ahí a alguna congresista se le ocurre ir a los anaqueles de un supermercado y ¡ey, seguridad! Se está llevando el producto, ¿no? Entonces la interviene, el policía está en la puerta, señorita, está intervenida, ¿no? Hay así algunos que tienen costumbres, ahí hay flagrancia, pero en lo de Pedro, ¿cómo es esa flagrancia que el general Alfaro ordena, ¿no? ¿Desde cuándo? Eso es una falsedad, pero además no se debe respetar el antejuicio político, ¿no? También la equidad procesal ante la legislación y el debido proceso. La vacancia, por ejemplo, si comparamos el proceso de vacancia contra Martín Vizcarra, sí intentó respetar formalmente todo el procedimiento, ¿eh? Pero el de Pedro no. Entonces no hay equidad procesal, no hay igualdad ante la ley, simplemente se ha enmascarado una defenestración fraudulenta, golpista, con un supuesto procedimiento de vacancia. Libertad de expresión, conciencia y religión. Pero cuando ejercemos la libertad de expresión, nos lanzan cientos, miles de policías, ¿no? Libertad de expresión, dicen, y tienen cercada acá la Plaza San Martín para que no nos expresemos. Porque la vía pública es, bueno, es para expresarnos, ¿no? Derecho a elegir y ser elegido. Básicamente se está este problema ha surgido porque acá hay un sector de políticos que no respetan el derecho a elegir y ser elegido, y no ser elegido por cualquiera, porque ellos dicen, ¿para qué quieren nueva constitución? Acá estamos los congresistas que podemos hacer cualquier modificación. Ustedes ocúpense de trabajar, la política es solo para nosotros, dicen ellos, ¿no? No. El principal derecho político es el derecho a elegir y ser elegido, y ellos nunca respetaron la voluntad popular, nunca, revocaron la voluntad popular, desconocieron el triunfo de Pedro Castillo, y cada día de gobierno fue para demoler al candidato que había triunfado por voto popular. Finalmente los hechos del 7 de diciembre es para desconocer nuestro derecho. Entonces, todas estas cuestiones
se han hecho ver como un primer paso, un primer avance del comité, y el comité ha emitido su informe. Entonces, en estos momentos dará el informe del comité de la ONU. Entre las páginas 10 y 11 tenemos ya algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, plantea el derecho a participar en los asuntos públicos y a un juicio imparcial. Entonces, ahí en la recomendación 36 dice: el comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, que provocaron el relevo en la presidencia del Perú con el consiguiente clima de polarización que vive el país, del que son reflejo las manifestaciones a las que se ha aludido en anteriores apartados. En concreto, al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, artículos 2, 9, 14 y 25. Y el artículo 2 plantea el tema de que las personas tienen pues derechos sin distinción de raza, sin distinción de color, sexo, idioma, religión. Y acá lo que se ve es que hay una connotación racista en toda esta represión, en toda esta violación sistemática de derechos humanos. Asimismo, también el derecho a interponer un recurso efectivo. Todos los habeas corpus interpuestos a favor de Pedro Castillo, de todos nuestros hermanos detenidos, todos los jueces a coro, improcedente. O sea, estos viven en una realidad paralela. No sé, ¿qué es lo que nos ofrece la dictadura a estos jueces? ¿O con qué los chantajea? No lo desconocemos. Entonces, por eso es que plantea como recomendación velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleva a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo, y con pleno respeto del artículo 25 del pacto, incluso si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes. Es decir, ya está planteando, ya está cuestionando el comité de que la vacancia presidencial no se ha llevado de conformidad con los principios de un debido proceso. Hay un reconocimiento implícito. Y además está diciendo entre líneas que acá se requiere una reforma constitucional para un contrapeso entre los poderes. Porque si vemos esto que se ha desatado en parte desde el revanchismo del 2016 por parte de la señora K y todos sus secuaces, ha revelado una cosa, lo que dice Zaffaroni, ¿no? De que acá hay un híbrido en que el Ejecutivo y el Legislativo pueden agarrarse una guerra de vacancias y de disolución de Congreso y de resulta ingobernable. Ojo, entonces, ¿cómo dicen que la Constitución es intangible, que no se puede modificar? Porque acá hay una situación. O sea, la reforma constitucional puede ser total o parcial. Nuestra posición es la reforma total. Por eso queremos un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, ¿no? Ellos plantean poner parches, ¿no?
Sí, pero se puede reformar, dice, ¿no? Pero ya lo reformaron, pues ya más de 80 veces, ¿no? ¿Qué es esto? Es un Frankenstein, ¿no? Constitucional. Entonces, por eso es que lo que queremos es la solución, y la solución es la reforma total. Como en una asociación, hermano, ustedes que trabajan, son emprendedores, están en sus asociaciones, ahí está en su mismo estatuto, ¿no? Reforma parcial o total. Entonces, ¿podemos cambiar el estatuto? Pues, simple, ¿qué? O sea, ¿qué tanta situación? Pero ellos son guardianes de los contratos, ley, pues no, ya conocemos, ¿no? Entonces, el tema es, para ellos son negocios, pues, ¿no? Y viene a continuación el 38, muy interesante, muy interesante, hay que difundir esta copia, por lo menos estas 2 páginas, para los hermanos. Si bien, plantea, vamos a pasar de frente a las recomendaciones que están en el 39. Bueno, hay preocupaciones que se plantean, dice, le preocupa la tipificación, de los delitos de calumnia. Al comité le inquietan supuestas vulneraciones del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión pacífica, y que tuvieron lugar en el contexto de las manifestaciones de noviembre de 2020, Inti Brian, y desde el 7 de diciembre de 2022. En particular, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas por los efectivos de las fuerzas de seguridad que causó heridos y muertos. Artículos 6, 7, 9, 14, 19, 21, 26. Entonces, ¿dónde está esa fábula de estos señores, de sus mercenarios mediáticos, que decían, entre ellos se han matado? El comité dice claramente que son efectivos de la fuerza de seguridad. Así que se les acabó todo ese cinismo que decían que el compañero que había muerto acá frente a la corte, ¿no? Acá entre Colmena y Abancay, decían, no, una piedra le han tirado sus propios compañeros, ¿no? O sea, eran tan cínicos estos, lo son, pero han quedado pues al desnudo, ¿no? O sea, esas tonterías no se las van a creer en todo lado, como ellos pensaban. Entonces, el 39 da una serie de recomendaciones y redoblar sus esfuerzos para prevenir los actos de hostigamiento e intimidación contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como tomar todas las medidas necesarias para garantizar su efectiva protección, incluso a través de la dotación de recursos suficientes a mecanismos de protección estatal, y que las y los periodistas trabajadoras de los medios sean libres de desempeñar su labor sin miedo a ser víctimas de actos de violencia o represalias. Acá hay 2 términos muy interesantes, compañeros. Esfuerzos para prevenir actos de hostigamiento e intimidación contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿Quiénes son defensores de derechos humanos? Aquellos que forman una ONG y se instalan en una bonita casita por ahí en un distrito residencial, ¿no? Y nos dicen que los derechos humanos es cosa de expertos, de doctores muy especializados que se han ido. No. Defensores de derechos humanos somos todos nuestros hermanos que están en caminos, calles, plazas, carreteras, están defendiendo derechos humanos. Y el 7 de diciembre fue por el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la voluntad popular. Entonces nosotros debemos acabar con esos criterios, porque nosotros, si nos organizamos bien como defensores de derechos humanos, debemos de
o alcanzaremos el hecho de poder organizar, de que nuestros casos, nuestros temas lleguen a estos organismos y no sean temas de una élite, ¿no? Que escogen a este sí, a este no. No. Nos decían por ahí, nos tiraron la puerta en la cara cuando buscábamos un acompañamiento técnico para ver el tema de Pedro, ¿no? Y nos dijeron por ahí, no, como tenemos discrepancias políticas con Pedro, nosotros no nos vamos a involucrar. Ya decíamos, bueno, pensábamos que acá ustedes luchaban contra la discriminación y no que la practicaban, ¿no? Entonces, compañeros, todos somos defensores de derechos humanos. Y por eso en toda la documentación, todas las denuncias, debemos plantear así. El compañero tal fue golpeado, ¿no? En el mérito o en la medida en que es un defensor de derechos humanos que salió a defender el derecho a elegir y ser elegido, dado que el presidente elegido por sufragio universal fue revocado fraudulentamente por un sector político. O salió a protestar pidiendo el derecho a la vida, la libertad, el cese de la tortura, etc. Entonces, ahora, el otro tema, y obviamente, y eso es importante también, como defensores de derechos humanos tenemos que organizarnos. Como ustedes, muchos de ustedes tienen sus colectivos, comités. Como nosotros, por nuestra parte, estamos promoviendo que se constituyan comités por la libertad del presidente Pedro Castillo en cada localidad. Sé que hay, por ejemplo, comités de lucha contra la dictadura, ¿no? Donde somos 5 ya puede ser un comité y ese defiende derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé, pues comité campesinos contra la dictadura y así, ¿no? Y también nuestros gremios defienden derechos humanos. Y el otro tema es de los periodistas, ¿no? Periodistas que incluye ahí también el tema de los comunicadores. Entonces nuestros compañeros comunicadores también deben asociarse y deben de inscribir esa asociación. Sería mejor que fuera un único gremio, ¿no? De los comunicadores alternativos o populares, ¿no? En todo el Perú, no sé, y entonces como gremio ya comencemos a defendernos, a plantear que el tema de la comunicación y el periodismo no es solamente para que sea manejado por empresas. El pueblo, sus colectivos, sus asociaciones también pueden hacer prensa o una especie de coordinadora de prensa popular, independiente. ¿Para qué? Para encajar dentro de estas recomendaciones, pues, ¿no? Entonces, le quitan la cámara, le quitan el trípode, ¿no? Etcétera, no lo respetan, entonces ya como asociación nos defendemos, ya no nos defendemos individualmente. B, asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, imparcial, eficaz todas las alegaciones relativas a actos de hostigamiento e intimidación, que los autores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación integral. Asimismo, garantizar y respetar los derechos de reunión pacífica y de manifestación de la población. Y yo te decía, especialmente de las organizaciones indígenas y campesinas, y velar porque la aplicación de los derechos a la libertad de opinión y de expresión de reunión pacífica cumpla plenamente con los requisitos establecidos en los artículos 19, párrafo 3 y 21, párrafo 2 del pacto. Entonces, miren, siempre en todo momento la defensa de derechos humanos da relevancia a la organización. Entonces ya, necesitamos nosotros, como decían por ahí, digamos, en lenguaje coloquial, rebobinar la cosa, porque siempre hemos visto, por lo menos acá en Lima, que hay reuniones donde se presentan líderes de organizaciones, pero cada líder es una organización de una sola persona. Entonces eso
no es muy útil ni muy representativo. Hay que hacer el trabajo de organización para organizar a los defensores populares de derechos humanos desde abajo, ¿no? Así seamos 5, pero somos 5, somos pocos, pero somos, como decía César Vallejo, ¿no? Y funcionamos y cumplimos un rol, una labor, no a estar diciendo amigos o compañeros, miren, yo soy dirigente del frente tal y de la confederación tal y de la federación tal, son dirigentes como de 10 organizaciones, pero el único miembro es él. Entonces, no nos suma, compañero. Llega la hora de la movilización, oye, todas tus federaciones, todo. Ya, pues acá estoy yo, dicen. Bueno, pues, entonces, no, algunos son más fanfarrones, dicen, no, se han ido a cumplir misiones más importantes. Entonces, sí, bueno, eso es un tema anecdótico, pero también se está planteando el tema de la investigación por las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? La prohibición de tratos crueles, ¿no? De tratos crueles, etcétera, ¿no? Entonces, hay incluso el tema de que se plantea de que hay autores materiales e intelectuales de estas ejecuciones extrajudiciales, ¿eh? O sea, es un avance, porque acá los de la fiscalía han abierto, dicen que ya se han abierto carpetas por los asesinados, por los homicidios, las muertes. Ya se está investigando, dicen ellos, ¿no? Sí, pero ¿quién es el investigado? Porque allá en las sesiones en Ginebra, el experto Santos País, que es el de Portugal, le decía, precisen de los hechos a partir del 7 de diciembre, ¿cuántas carpetas en investigación hay? La señora Patricia Benavides, para eso sí se esconde, ¿no? Se escondió y mandó una junta, y la junta decía, hay más de 400 carpetas. Ah, muy bien, decía el relator, pero esas más de 400 carpetas solo son de manifestantes, solo se investiga a manifestantes, o se está investigando a algún efectivo policial, militar, alguna autoridad por las muertes. ¿Quién concretamente está investigado por las muertes? No había respuesta, decía, vamos a responder por escrito. Claro, ¿y por qué no había respuesta, compañeras y compañeros? Porque ellos ponen investigado, LQRL, los que resulten responsables. O sea, no hay ni siquiera el jefe de esa región, el jefe del operativo, no, o sea, no están investigando a nadie, pues. Por eso no avanza, compañeros. Entonces, el informe dice que se tiene que investigar a los autores materiales e intelectuales, porque ellos a lo mucho que van a avanzar es a decir, ¿qué policías estuvieron de servicio? Fulano, sutano, mengano, ¿no? Ellos que pagan. Pero acá el comité está introduciendo que hay autores intelectuales. Quiere decir que alguien dio órdenes de disparar. Entonces ya hay una noción que es un avance. Ahora, de todo esto, compañeros, que es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, porque si no se hubiera mantenido la movilización social, así vayamos a cualquier organismo, nadie nos iba a hacer caso. Finalmente todo es un esfuerzo conjunto. Y también ahí el agradecimiento a la Red Nacional de Derechos Humanos, con sede en España, y a la persona de su directora Rubén González, que nos ha dado pues pautas, orientaciones, acompañamiento técnico. Entonces, el tema de que se concrete, digamos, esta
este avance es un buen avance en nuestra lucha, ¿no? Que un organismo internacional ya oficialmente le esté refiriendo, aparte que hay un informe que ellos mismos lo han filtrado, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas les pide que informen. Ahora, pero eso, mucho cuidado, no nos debe llevar no sé si son realmente compañeros de la lucha o son ternas que están haciendo. Entonces quiere decir que en 10 días ya el presidente Castillo lo van a reponer, el presidente ya sale, o ya ordenaron, ahorita ya vamos a Barbaría, vamos a recibirlo. No, cuidado compañeros, no caigamos en triunfalismo. Esta lucha es dura, no estamos enfrentando a poderes minúsculos, pequeños, no, compañeros, no caigamos en la demagogia, en la charlatanería, pues no, de algunos, no, es un buen avance, pero tenemos que seguir. Entonces ahora la tarea que viene, ¿cuál es? Tenemos que consolidar la documentación sobre la situación del presidente Castillo, nuevas vulneraciones, el trato inhumano, cruel que se le da en Barbadillo, pero también de los hermanos hay que completar cómo ha sido más al detalle los testimonios de lo que ha sido en San Marcos, de lo que ha sido en Ayacucho, y más aún pues la represión más brutal que se ha dado, pues la mayor tormenta represiva ha sido en Juliaca, ¿no? Y en general en Puno, militarización, todo eso tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, claro, hacerse llegar una crítica, ¿no? En la mañana estaba reunido con algunos colegas, y bueno, lo veo una colega, después de tiempo, lo veo, doctor, de todo este tiempo no hemos visto, me dice, pero usted estaba en la obligación de convocar y organizar, ¿no? De convocar, porque nos falta organización, ¿no? Bueno, sí le doy la razón a la colega, creo que algunos días por el tiempo que tienen estas luchas, sí, claro, también es parte de algo nuevo, ¿no? Algo nuevo ha surgido, pero no es tarde, ¿no? Entonces nos iremos organizando, siempre la vinculación entre las bases movilizadas, los abogados, los estudiantes de derecho que van a apoyar esta labor y el presidente Castillo. Entonces tiene que haber esos eslabones indesligables, ¿no? Entonces no podemos nosotros desligarnos o decir, ¿no? Uno por un lado, otro por otro lado, no. Entonces tenemos que caminar juntos en un solo rumbo, en un solo caudal. Bien, compañeros, estas son las humildes apreciaciones que tenemos, y bueno, yo siempre a su disposición